Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmemasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Ya estamos casi concluyendo este año civil 2025. Y yo recuerdo cuando era niño, todavía en los libros de historia, ya por los años 70, aparecían significativamente las iniciales D.C con mayúscula, A. minúscula, C con mayúscula, antes de Cristo y después de Cristo. No ha habido otro personaje en la historia, y puedo pensar en Julio César o en Alejandro Magno o en Carlomagno o en Carlos I de España y V de Alemania, hombres que tuvieron un poder muy grande sobre algunos continentes o algún continente, pero ellos no fueron el parteaguas de la historia. Ciertamente la vida nítida de nuestro Señor Jesucristo, compilada precisamente en los evangelios canónicos, pero haciéndose leyenda en los evangelios apócrifos que tienen un autor desconocido o espurio, pues vienen a sintetizar el sentido del cambio que le dio un personaje que hasta el día de hoy algunos llegan falazmente y neciamente a negar su existencia. Pero, como yo le mencioné en algún otro programa, la equivocación de Dionisio Exiguo o Dionisio el de baja estatura de colocar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el año cero, aunque el año cero no se contabiliza nunca. Recordemos que nosotros no contamos desde el cero, contamos desde el 1. Por tanto, una década, una centuria, un milenio termina en el 10, en el 100 y en el 1000. Por eso, hace algunos años yo comentaba que el advenimiento de la conclusión del segundo milenio y el advenimiento, del tercer milenio, no fue como los seres humanos lo pensamos equivocadamente hace ya 25 años, en el año 2000. Más bien, en el año 2000 DC, después de Cristo, concluía el segundo milenio, y en el año 2001 DC, después de Cristo, iniciaba el advenimiento del tercer milenio. Pero toda esta contabilidad que va a partir en el siglo VIII antes de Cristo, la fundación de Roma por Rómulo y Remo, nos hace entonces pensar la envergadura tan grandiosa de la vida de un hombre que, por cierto, nunca escribió un libro, nunca tuvo un ejército, no nació en un palacio, porque recuerden que solamente los reyesuelos viven en palacios. Jesucristo nació, como nosotros sabemos, que hay una disparidad de autores que dicen que no nació en Belén, otros dicen que nació en Nazaret, pero yo me apoyo en el Papa Benedicto XVI, quien en su libro La infancia de Jesús afirma que Jesús nació en Belén por la proximidad de los evangelios de la infancia, porque tanto el apóstol Mateo como el evangelista Lucas en los evangelios de la infancia precisamente afirman
que Jesús nació en Belén. Y Benedicto XVI, como un hombre de letras, un verdadero intelectual cristiano, él afirma que estos autores estuvieron más próximos a los acontecimientos que se vivieron en aquel tiempo que los autores que siglos después afirman que Belén es un trazo teológico y no el verdadero lugar del nacimiento de Jesús. Ellos arguyen que nació en la tierra de su mamá en Nazaret, pero yo considero que nace en Belén por aquella profecía del capítulo 5 de Miqueas, versículo 1. Y tú, Belén de Efrata, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Israel, porque de ti va a nacer el Salvador del mundo. Pero volviendo al punto en nuestra línea del tiempo, quien le va a dar la datación y va a romper la datación de la fundación del Imperio Romano va a ser Jesús, que nació en tiempo y espacio. Por tanto, cabe mencionar que no hay que hacerle caso a algunas personas que siguen afirmando o que Jesús no nació o que Jesús es una invención del cristianismo. Pobres, yo creo que no tienen argumentos lógicos y yo creo que habría que darles un gran doctorado a la ignorancia. Pero volviendo a este punto, el ACDC, el comprender que la vida de nuestro Señor Jesucristo es contenida en un libro. Yo creo que el libro más vendido, o como se dice hoy en palabras en inglés, el bestseller más grande del mundo, fue la Biblia. No ha habido otro libro que haya sido tan traducido, aunque sea parcialmente, que la Sagrada Escritura. Recuerdo al gran políglota, un hombre culto, Ernesto de la Peña, cuando vino aquí a Puebla, y él estuvo junto al padre Rogelio Montenegro hace 20 años, un poquito más, no recuerdo bien. Él comentaba que la Biblia había sido traducida, aunque sea parcialmente, hasta el año 1980, en cerca de 1000 lenguas. Y él también afirmaba que en el mundo existen 3000 lenguas, sin contar las lenguas muertas. Y claro, no se refería a lo que hoy ingenuamente entendemos como idioma y dialecto. Se debería entender que la lengua de un pueblo, aunque ese pueblo lo habiten 500,000 personas, es una lengua propia, y si se ha traducido tal vez al quechua, al véneto, al náhuatl, al gallego, pues son lenguas. También algunos autores que saben de la narrativa universal afirman que el autor más comentado después de la Sagrada Escritura es Virgilio, el gran poeta italiano. Bueno, no era italiano, más bien latino, porque Italia se constituyó como nación hasta el año 1870 con Vittorio Emanuele Mazzini y Garibaldi, pero ni siquiera Virgilio le supera. ¿Y por qué la Biblia es el libro más traducido del mundo? Porque precisamente en la segunda parte, en lo que se le llamaría comúnmente el Nuevo Testamento, ahí está contenida la vida de aquel que marca el derrotero de la historia, del tiempo y del espacio. Por tanto, habría que entender que la revolución jacobina, francesa y masónica del año 1789 fue
después de Cristo. Y estos ingenuos que encabezaron la Revolución Francesa querían cambiar el recurso de la historia proponiendo otras fechas, imagínense. Hasta ahorita yo creo que nadie va a intentar que este año 2025, a través de un acontecimiento mundial, se cierre la contabilidad del 2025 y venga otro año 1. Pero, ¿por qué Jesucristo va a partir la historia y por qué está contenido en el libro más vendido del mundo, que es la Sagrada Escritura, su vida? ¿Quién es Jesús? Aquí viene lo sorprendente. Jesús no conoció, sí conoció la muerte, sí padeció, pero para los que somos creyentes, Jesús resucitó de entre los muertos. Miren, yo creo que la historia no se hubiera partido a la mitad si no hubiera sido por la muerte y la resurrección de Jesús. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, lo siguiente: si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido, porque seríamos falsos testigos de lo que no aconteció. Y luego él dice, sí, Cristo resucitó de entre los muertos. Y eso es lo grandioso de nuestra fe, que nuestro Señor resucitó victorioso. Y el parteaguas de la historia de nuestra línea del tiempo será Jesús, pero resucitado. Si leemos el capítulo 10, versículo 18 de Juan, Jesús dirá, a mí nadie me quita la vida, yo doy la vida porque quiero, porque tengo poder para darla y poder para volverla a recobrar. Ahora bien, si se entiende que la persona de Cristo ha partido la historia y la Sagrada Escritura ha tenido una influencia grandiosa en la cultura, porque acuérdense que el primer libro que imprimió Gutenberg en el siglo XV fue la Biblia. No fueron cantares de gesta, no fue el mío Cid, no, fue la Biblia. Biblos, el libro, los libros, el libro por excelencia, porque en la cultura occidental, podríamos pensar en toda Europa, aún la Europa eslava, y todo el continente americano, las artes, la música, la política, la arquitectura, la escultura, la literatura, la danza, estuvieron impregnadas del cristianismo. Y casi la mayoría de los autores en el campo literario, filosófico, teológico, disertaban sobre Jesús. Por tanto, debemos entender que la vida de nuestro Señor Jesucristo va a influir poderosamente en las culturas. Y podemos decir, estaba el Imperio Romano. El Imperio Romano cayó. Después vinieron los grupos bárbaros. Los grupos bárbaros cayeron, se hicieron reinos. Los reinos cayeron. Pero esta iglesia, dentro del marco del tiempo, no ha caído. En el campo literario, en el campo escultórico, pictórico, vino el romano, vino el gótico, vino
el neoclásico, antes el barroco, vino el romanticismo, el impresionismo, el expresionismo y la época moderna. Pero todo influenciado, yo creo que hasta el siglo XVIII, con los estándares de la fe cristiana. Y tanto es así que cuando se descubre América, o sea, ya América, porque América ya existía, pero no era conocida por el mundo europeo, y Cristóbal Colón consideró que había llegado a la ruta de las Indias para encontrar especies, el que zanjó el problema entre Portugal y Roma, entre Portugal y los reyes de Castilla y Aragón, fue el Papa Alejandro VI, que era un Borgia, porque en aquel tiempo el árbitro de las naciones era el pontífice. Y el pontífice tenía una alta escucha por parte de la gente de aquel tiempo. Y en lugar de que estos dos pueblos zanjaran sus problemas con la guerra, yo creo que el Papa tenía mayor poder que la actual ONU, que ciertamente a la ONU no le hacen caso, porque más bien hoy los que mandan es Estados Unidos, China, Rusia e Israel. Los demás países penden de la voluntad de estos. Entonces podemos ver su influencia en la iglesia y en todos los esquemas, en la vida política, en la vida civil, en la educación, en la moral. Es innegable, porque todavía hoy circulan comentaristas que afirman que la iglesia no tenía peso, que todos se le obedeció por obligación. Yo recuerdo, le comentaba a una maestra de historia que no me supo responder esta pregunta hace ya 25 años allá en la UAP. No les digo el nombre de la maestra, pero muy tendenciosa la maestra nos decía a los alumnos que la Iglesia Católica había bautizado a la fuerza a todos los moradores de estas tierras y que la gente durante 300 años seguía adorando a Huitzilopochtli, a Quetzalcóatl, a Tlaloc. Bueno, eso todavía lo hacen los ministros el 1 de septiembre, hay que ver cómo adoraron a Quetzalcóatl. Pero son reminiscencias de los dioses. Bueno, y yo le hice esta pregunta. Bueno, según usted, maestra, los pueblos fueron bautizados a la fuerza y que la práctica religiosa de los dioses paganos se hacía en la oscuridad. Le hago esta pregunta. ¿Por qué entonces cuando se declaró la independencia de la Nueva España y se convirtió en Imperio Mexicano, después en República Mexicana por la influencia masónica, ¿por qué no volvieron a sus prácticas ancestrales, si usted dice que fueron sometidos a la fuerza? Bueno, la maestra pensó algún momento, yo creo que no le dio mucho su argumentación y dijo, bueno, no le puedo responder en este momento, pero yo sigo insistiendo que la religión se impuso. Y le dije, maestra, hay que argumentar. Si la religión cristiana se hubiera impuesto cuando la antigua Nueva España quedó libre de las autoridades de España, pues hubieran renunciado al cristianismo y hubieran regresado cada pueblo a sus dioses particulares. Por tanto, yo creo que los naturales poco a poco fueron aceptando a Cristo como Salvador y a Cristo como Señor. Y aún podríamos pensar solamente en la cultura tenochca, en la civilización tenochca,
o en el imperio. Bueno, no era imperio, pero sí tenía sojuzgado a cerca de 140 pueblos, por eso no querían a Tenochtitlan. Pero puedo pensar en esta cultura y aún en la versión de Los Vencidos de Miguel León Portilla, o la Invención de América de Edmundo Gorman. Ustedes saben que cuando llegan los castellanos y después españoles, con la unificación de España después de la caída de Granada en 1493, entonces se va a dar precisamente en esta parte tan hermosa la caída de Tenochtitlan, y ya no va a haber sacrificios. Por ahí el antiguo presidente de la República dijo que en México no hubo sacrificios. Bueno, no en México, no existía México, que nunca hubo sacrificios en Mesoamérica, aunque el término Mesoamérica es del siglo XIX. Y esa es una mentira. Si aún Cristóbal Colón en su diario de a bordo se asusta cuando ve que en las Antillas se están cometiendo antropofagia, se están comiendo los nativos a seres humanos. Aún lo documentan los cronistas del siglo XVI, pero ven que cada loco con su tema. Hay gente que dice que no hubo sacrificios, pero que nos diga cuáles son los argumentos y que nos precise las fuentes. Bueno, pero vuelvo al punto. Ustedes saben la famosa leyenda del quinto sol. Se entendía que se sacrificaba a seres humanos para que el sol no desapareciera. Cuando se da la caída de Tenochtitlan en el año 1521, el 13 de agosto, y ya no se hicieron sacrificios, entonces este pueblo pensó, cuando pasó el tiempo, ¿qué pasó? ¿O nuestros dioses nos engañaron? ¿O trágicamente nuestros dioses no existieron? Porque si ellos alentaban la muerte de una persona para que el quinto sol no feneciera, entonces yo creo que en la mentalidad de ellos se sintieron engañados porque sus dioses o no decían la verdad o no existían. Y cuando pasaron los meses y los años se dieron cuenta que el sol estaba floreciente, pues yo creo que se decepcionaron de sus dioses. Aunque he de decir que cuando es la caída de Tenochtitlan, como lo dicen algunos nahuatlatos, los pueblos más cultos estaban en la transición del paganismo de muchos dioses, como se lo dice la Virgen María a Juan Diego en el Nican Mopowatl, a la adoración del verdadero Dios por quien se vive. ¿Y quién era ese verdadero Dios? Pues el Dios que anunciaba la Virgen María a Juan Diego en el Nican Mopowatl. Yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Entonces, bien podríamos señalar entonces que en todo el mundo occidental la contabilidad ha nacido por una sola persona. Y esa sola persona es Jesús de Nazaret. Jesús de Belén, que insisto es el parteaguas de esta historia antigua, media, moderna y contemporánea. Por tanto, siempre que pensemos en el año 2025, que ya está quedando atrás, sino pensemos en el año 2026, debemos de pensar que evocamos este año a partir
del nacimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, luego, políticos, empresarios, hasta académicos sacan sus spots y nos dicen feliz energías, que haya mucho amor, que haya buenas vibras. Pero estas personas no se atreven a decir: la Navidad evoca el nacimiento del niño Jesús, el nacimiento del Salvador. Da tristeza que pasemos de este monoteísmo que los pueblos adoraron a una falsa expectativa de endurecer nuestro corazón y de decir torpemente que el Señor no existió. Pero pese a estos, pues yo creo que los que tenemos memoria histórica, el próximo jueves 1 de enero diremos año 2026 después de Cristo. Pues esperemos ver la luz, y así el Señor nos pide irnos antes, pues ya nos veremos en el cielo. Para los que son creyentes, para los que son ateos o masones o librepensadores, pues yo no sé dónde se verán ellos, pero yo sé que después de la muerte ya no hay absolutamente nada. Pues feliz año nuevo. Muchas gracias.